Saludos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y como de costumbre queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más. Sabemos que el tiempo está cerca y sabemos que todas las cosas que se vienen sobre nosotros es una advertencia para prepararnos ante la eminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, queridos hermanos, queremos invitarles a que ustedes también puedan formar parte de este estudio y donde ustedes se encuentren, nos ayuden a compartir este mensaje para que así podamos nosotros comprender lo maravilloso y el gran significado que tiene leer las Sagradas Escrituras. Antes de poder comenzar, quiero invitarte a donde estás. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre amado, usted que está en los cielos, le pedimos en esta mañana que nos ayude a comprender el mensaje para el día de hoy. Abra su mente, su corazón de cada uno de sus hijos donde puedan encontrarse. Sabemos que la distancia no es la barrera que nos pueda detener para predicar este mensaje que viene de parte de usted. Ayúdenos, que su Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy y que todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Se lo pedimos esos favores porque confiamos en la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Y como título tenemos Popularmente desastroso. Ya el título lo dice, popularmente desastroso. ¿A qué se está refiriendo cuando menciona el título que todo esto es desastroso? Vamos a buscar, pero antes de leer el libro de Apocalipsis, vamos a leer también la primera pregunta que tenemos para resolver. Dice, ¿qué terrible mal hace la iglesia madre apóstata hasta el punto de que el profeta se maravilla? ¿Cuándo tuvo su comienzo esta madre de las rameras? Dice la pregunta. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué terrible mal hace la iglesia madre apóstata? Apocalipsis 17, 5 y 6. Noten lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de la Revelación o Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 5 y el verso 6. Dice lo siguiente: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice. Menciona la palabra dos veces, lo asombrado que estaba el profeta cuando ve a esta mujer que está embriagada con la sangre de los santos. ¿Y por qué menciona que estaba embriagada con la sangre de los santos? Sabemos que la Iglesia romana persiguió al cristianismo 1260 años. Su persecución fue grande, que muchos de ellos murieron en la hoguera, algunos murieron siendo aniquilados, cortados en pedazos, y esta iglesia había fomentado el desastre, el horror que muchas veces no se lo puede uno imaginar. En el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis encontramos una declaración de parte de Dios en el verso 24 a lo que se está refiriendo. Dice lo siguiente: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ustedes saben, la Gran Inquisición se llamaba todavía la Santa Inquisición, pero no era más que santa, sino horrible inquisición, porque había en ellos una mente satánica. Trataban de utilizar métodos para la tortura, como la guillotina, como la reina de hierro,
métodos que hacían sufrir al cristiano. Para decir basta, me arrepiento, no más, me uno a su movimiento, esta iglesia actuó de esa manera. Y volverá a actuar, queridos hermanos, ustedes que practican la piedad, ustedes que llevan el mensaje, volverá a suceder nuevamente. Ustedes conocen cómo persiguió a la Iglesia Católica Romana y hoy en día está presentándose como si no hubiese pasado nada, como si ellos fueran una iglesia que corresponde a la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Cuando el profeta menciona que hablará palabras contra el Altísimo, es en el momento de su rebeldía que tiene hacia Dios y cómo ha cambiado el día verdadero a un día falso y cómo las falsas doctrinas abundan en este tiempo y los hombres le dan más mérito a lo que el papado hace y menos a las Sagradas Escrituras. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 12, encontramos una declaración muy importante. Quiero invitarte a buscar ahí el texto bíblico y vamos a leer en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, menciona que hay un hombre de pecado, un hijo de perdición. Automáticamente esto nos lleva a creer que hay un ser en esta tierra, conocido como el papado de Roma, el cual se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. También menciona que este advenimiento, cuando venga Satanás y utilice a este poder para fomentar sus atrocidades, dice que será con gran poder y señales y prodigios. Pero también dice la Biblia que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y el mismo Señor envía un poder engañoso a aquellos que creen en la mentira. Queridos hermanos y amigos, estamos viendo en esta mañana popularmente desastroso. ¿Y por qué ya el título dice popularmente desastroso? Porque la era de la Iglesia romana, católica romana, ha sido desastroso. Su persecución, su falsa doctrina y cómo ellos aún siguen engañando a los hombres al punto de que no conocen la gran verdad que los puede hacer libres. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer también en Primera de Juan 4:3. ¿Qué dice el libro de Primera de Juan 4:3? Vamos a dar lectura en esta mañana para que ustedes también puedan ahí
reflexionar y actuar de una manera como el Señor quisiera que lo hagamos. Primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 3 dice lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos queridos, ¿qué espíritu tiene estos falsos cristos? Un espíritu de Satanás que está engañando y que muchas almas se están perdiendo por falta de estudiar, por falta de conocer las Sagradas Escrituras. Dice el testimonio que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 439. Los 42 meses son lo mismo que el tiempo y los tiempos y la división del tiempo, de acuerdo a Daniel 7:25. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal estuvo, dice, oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como se indicó en los capítulos anteriores, comenzó con la supremacía del papado en el año 538. En el año 538 es el comienzo o el inicio para que se cumpla esta profecía de 1260 años o días. Y terminó en 1798. En ese momento el ejército francés hizo cautivo al Papa. El poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Dice: el que lleva en cautiverio irá, de acuerdo a Apocalipsis 13:10. Ustedes saben la historia. Aquellos que han leído encuentran que el papado comenzó su gran persecución en el año 538, para darse como inicio al cumplimiento de esta profecía 1260 años. Termina en 1798, cuando Berthier le lleva como prisionero al papado a Francia y desde ahí muere en el exilio. Sabemos que el enemigo ha actuado de una manera desastrosa, como dice el título, y que muchos no quieren ver eso y que se tapan los oídos para no escuchar este mensaje que va dirigido a la Iglesia Católica Romana. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta: ¿qué terrible mal hace la Iglesia Madre Apóstata? Dice, hasta el punto de que el profeta se maravilla. Persigue a la Iglesia 1260 años. Persigue a la Iglesia 1260 años. La respuesta para la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿cuándo tuvo su comienzo esta madre de rameras? En el año 538 hasta 1798. En el año 1538 hasta 1798. Esa desastrosa persecución que ofreció el papado quedará en el recuerdo. Muchos de los mártires que murieron, cuando despertarán para tener vida eterna. Pero aquellos que persiguieron y estrangularon, mataron a todo lo que se presentaba y que llevaba el nombre de cristiano, ellos recibirán su recompensa. Queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, estamos hablando acerca de popularmente desastroso. Estamos viendo los hechos que sucedieron cuando la Iglesia Católica Romana persiguió a la Iglesia del Señor. Tenemos una segunda pregunta: ¿qué contraste es evidente entre el verdadero pueblo de Dios y Babilonia, el cristianismo apóstata? Entonces, ¿hay algún contraste donde dice que es evidente en el verdadero pueblo de Dios y Babilonia? Vamos a dejar que Lucas 12:32 nos responda. Te invito a buscar ahí el libro de Lucas, capítulo 12, verso 32. En el libro de Lucas, el capítulo 12 y el verso 32 dice lo siguiente. Notemos lo que dice las Sagradas Escrituras.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Interesante declaración de parte del apóstol. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengan temor, no tengan miedo, manada pequeña. Al Padre se lo ha placido, se lo da el placer de poder dar y entregar a sus siervos el reino. Vamos a buscar Segunda de Timoteo 3:12, el libro de Segunda de Timoteo 3:12. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leer Segunda de Timoteo 3:12. Y dice lo siguiente: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente, querido hermano, amigo, tú que estás escuchando, tienen que ser perseguidos por este sistema que está operando ya hace mucho tiempo atrás, que ha hecho daño, que ha matado a gente inocente y que se gloría llamándose la Iglesia de Dios, cuando todo esto es una falsedad, es mentira de la Iglesia Católica Romana. Queridos hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Mensaje Seleccionados, libro 2, página 369 y 370. Que la educación y el entendimiento de los miembros de nuestras iglesias sean tales que los niños y jóvenes entre nosotros comprendan que no debe haber concesiones a este poder. Interesante declaración. La educación nos debe ser dada a tiempo y que los niños, los jóvenes sepan que no podemos unirnos a la Iglesia Católica Romana. El hombre de pecado, enséñales que aunque llegará el momento en que podremos librar la guerra, solo a riesgo de la propiedad y la libertad, el conflicto debe enfrentarse en el espíritu y mansedumbre de Cristo. La verdad debe ser mantenida y defendida tal como es en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad, el hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. La verdad no debe ocultarse, no debe negarse ni disfrazarse, sino confesarse plenamente y proclamarse con audacia. Interesante declaración por parte de la profeta. Entendemos que la riqueza, el honor y la comodidad, el hogar, todo lo demás debe ser una consideración secundaria. Aquí lo que vale es la entrega del corazón y el ser entero a nuestro Creador. Aquí lo que sirve es que tú le des tu tiempo y lugar cuando más se lo necesita. El conflicto de los siglos, página 48, dice lo siguiente: el apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús o en Cristo Jesús sufrirán persecución, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:12, porque entonces la persecución parece adormecerse en gran medida. La única razón en la que la Iglesia se ha conformado dice, queridos hermanos, al estándar del mundo. Se ha conformado al estándar del mundo y por lo tanto no despierta oposición. No puede haber o no hay pelea porque los dos practican la misma religión, la misma palabra y no hay rebelión entre ellos. Estamos la iglesia y el mundo, la misma situación. La religión que prevalece en estos días no tiene el carácter puro y santo que caracterizó la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es solo por el espíritu de compromiso con el pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios son consideradas con tanta indiferencia. Porque hay tanta poca piedad vital en la iglesia que el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, que haya un reavivamiento de la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución será relativamente reavivado y los fuegos de la persecución se reavivarán. Solamente que alguien tome el estandarte del gran maestro y salga a predicar este mensaje. Y lo abrace con tanta fuerza y le dé un sonido certero a la trompeta. Y van a ver cómo los fuegos de la persecución otra vez revive
y muchos de los cristianos serán muertos. Hermanos y amigos, estamos hablando popularmente desastroso. Esta iglesia católica romana se ha unido al Estado y los mercaderes y los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No hay otra cosa que decir, pues esta iglesia católica romana está condenada. Cuando Cristo venga por segunda vez, le dará a cada uno según su obra. Dice la pregunta: ¿qué contraste es evidente entre el verdadero pueblo de Dios y Babilonia? Cristianismo apóstata. ¿Qué contraste? Vamos a responder en esta mañana. Entonces ya tenemos la respuesta y vamos a responder. Dice: una predica el error, la iglesia apóstata, una predica el error y la otra predica la verdad. Ese es el contraste que encontramos en estas dos iglesias. La iglesia del Señor es la que predica la verdad que nos hace libres, y la iglesia del enemigo es la que predica el error. Donde no podemos comprender, hay gran confusión en todo lo que se refiere a su doctrina. El día de hoy hemos hablado popularmente desastroso. Todo lo que esta iglesia ha hecho es completamente desastroso. Querido hermano y amigo, tú que estás escuchando este mensaje, te invitamos a que tú puedas meditar, a que tú puedas también escudriñar las Sagradas Escrituras y ver quién está diciendo la verdad y quién está fomentando el error. Que el Señor te bendiga el día de hoy, que tú puedas ser acompañado a través de su Santo Espíritu y hagas la obra que corresponde. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.